Necesito una esposa para mañana, dijo él. No era un plan, era lo único que se le ocurrió frente a una mujer que no se parecía a nadie que hubiera conocido. Ella no retrocedió, lo miró directo y dijo, acepto, pero con 3 condiciones. Y por primera vez en mucho tiempo, él no supo qué responder. Rodrigo llevaba 40 minutos manejando sin rumbo fijo y la autopista ya no le decía nada. La música del auto estaba apagada, el teléfono en silencio sobre el asiento del copiloto y él con una mano en el volante y la cabeza en otro lado. No era la primera vez que manejaba así, sin destino claro, solo para tener algo que hacer con las manos, mientras la cabeza intentaba resolver lo que el cuerpo no podía quedarse quieto para pensar. Pero esta vez era distinto. Esta vez había algo concreto dando vueltas, algo que llevaba días ahí y que ninguna reunión, ningún contrato ni ninguna llamada había logrado desplazar. El cumpleaños de su abuela era esa semana, 80 años. Y él había prometido algo que en su momento sonó sencillo, casi natural, como prometen cosas los hombres que creen que el tiempo siempre va a alcanzar para todo. Había sido una noche de diciembre, 3 años atrás, en la casa de ella en Puebla. Estaban solos en la cocina después de la cena familiar, ella lavando tazas, aunque él le había dicho 1000 veces que para eso estaba la señora, que venía por las mañanas, y ella ignorándolo como siempre lo ignoraba cuando decía cosas que no le parecían necesarias. Le había hablado sin voltear a verlo, con esa voz suya que nunca necesitó subir el volumen para exigir atención completa. Rodrigo, lo único que quiero para cuando cumpla 80 es verte llegar con alguien que te importe de verdad. No me importa quién sea ni de dónde venga, solo que sea real. Y él, apoyado en el marco de la puerta con una taza de café en la mano, había dicho que sí. Claro que sí, abuela, como si fuera lo más fácil del mundo, como si 3 años fueran una eternidad y esa conversación pudiera guardarse en un cajón y abrirse con calma cuando conviniera. 3 años después, el cajón seguía cerrado y el cumpleaños era el sábado. No es que Rodrigo no hubiera tenido mujeres en su vida durante ese tiempo, las había tenido. Algunas que importaron más, otras menos, todas terminadas de la misma manera, con educación, con distancia, con esa sensación persistente de que él siempre estaba en otro lugar, aunque físicamente estuviera presente. El problema nunca había sido encontrar a alguien. El problema era que ninguna de esas mujeres era lo que su abuela había pedido. Ninguna era real, no de esa forma específica que doña Carmen tenía para reconocer las cosas. Eran mujeres que encajaban perfectamente en su mundo, que sabían en qué restaurante hacer una reservación, que llegaban impecables a cualquier evento y entendían sin que nadie explicara las reglas no escritas del círculo en el que él vivía. Pero su abuela no era tonta. Llevaba 80 años leyendo a las personas con una precisión que no necesitaba palabras, y Rodrigo lo sabía mejor que nadie. Presentarle a alguien de ese mundo era exactamente lo mismo que llegar con las manos vacías y una sonrisa bien ensayada. Por eso manejaba, porque no sabía qué iba a hacer y su cabeza necesitaba movimiento para pensar con claridad. La autopista se extendía recta y sin sorpresas, con ese paisaje de vegetación baja y cielo abierto que en otros momentos le parecía monótono y que ahora agradecía porque no le exigía nada. Pensó en llamar a su asistente y pedirle que buscara opciones, y descartó la idea antes de terminar de pensarla porque sabía perfectamente que no había opción que se pudiera buscar de esa manera. Pensó en hablar con su primo Andrés, que siempre tenía alguna solución práctica para todo, y también lo descartó porque Andrés iba a reírse primero y ayudarlo después, y ahora mismo no tenía paciencia para lo primero. Pensó en simplemente llegar al cumpleaños solo, decirle a su abuela que no había encontrado a nadie que valiera la pena, y enfrentar esa conversación con la misma tranquilidad con la que enfrentaba las difíciles en los negocios. Pero eso tampoco funcionaba, porque con doña Carmen las cosas no eran como en los negocios. Con ella no había estrategia que sirviera, solo había verdad o mentira, y ella siempre supo distinguir una de la otra sin esfuerzo. Fue en la salida 14 de la carretera federal cuando vio el letrero. Un anuncio viejo, de madera pintada a mano con letras rojas desiguales, que decía simplemente Abarrotes con una flecha hacia la derecha, apuntando a un camino de terracería. No había ninguna razón lógica para doblar,
No necesitaba nada, no tenía hambre, no estaba cansado, no había ningún motivo práctico que justificara salirse de la carretera hacia un camino de tierra en medio de la nada. Pero dobló. El volante giró casi solo y él no lo detuvo. Después no iba a poder explicarlo de una manera que sonara razonable, ni siquiera para sí mismo, solo que en ese momento específico, doblar hacia ese camino se sintió como lo único que tenía sentido hacer. El camino de terracería fue corto, menos de 1 minuto, con el auto levantando una nube de polvo fino que quedó flotando detrás. Al final del camino había una construcción pequeña de paredes blancas con la pintura descascarada en las esquinas y en el borde inferior, donde la humedad había hecho su trabajo con los años. Una puerta de madera abierta de par en par, un letrero de neón que decía Open con la letra O parpadeando levemente, aunque era pleno mediodía y el sol caía directo sobre la fachada, y una banca de madera afuera contra la pared que había visto tiempos mejores, pero que todavía se mantenía firme. Rodrigo estacionó el auto en el área de tierra apisonada frente al local, apagó el motor y se quedó sentado adentro un momento sin moverse, con las manos todavía sobre el volante y los ojos en la fachada del lugar. No había nada extraordinario en él. Era exactamente lo que parecía ser, un abarrotes de carretera pequeño, sencillo, sin pretensiones de ningún tipo, y aún así, algo lo había traído hasta aquí, y él no tenía ningún impulso de dar reversa y volver a la autopista. Fue cuando abrió la puerta del auto y puso un pie en el suelo que la vio. Estaba parada en el umbral de la tienda, con un vestido azul de flores pequeñas que le llegaba hasta los tobillos, con una abertura lateral que dejaba ver parte de la pierna cuando se movía. Tenía el cabello oscuro suelto, cayéndole sobre los hombros sin ningún arreglo especial, y los brazos cruzados sobre el pecho con la calma específica de alguien que está exactamente donde quiere estar y no tiene ninguna prisa por estar en otro lugar. No lo estaba mirando cuando él bajó del auto. Tenía los ojos puestos en el campo abierto que se extendía al otro lado de la carretera, perdida en algún pensamiento que claramente no tenía nada que ver con él, ni con ningún extraño que pudiera aparecer. Rodrigo cerró la puerta del auto despacio, casi sin querer hacer ruido, y el sonido fue suficiente para que ella girara la cabeza. No se sorprendió. Eso fue lo primero que él notó, antes de notar cualquier otra cosa. No hubo ese gesto automático e involuntario que tiene la mayoría de las personas cuando aparece un desconocido en su espacio, ese segundo de alerta que se disimula rápido, pero que está ahí. Solo lo miró, directa y tranquila, con unos ojos oscuros que no preguntaban nada, ni ofrecían nada, ni esperaban nada en particular. Solo registraban lo que tenían enfrente con una serenidad que a Rodrigo le resultó completamente inesperada. Luego hizo un movimiento leve con la cabeza, apenas perceptible, como diciendo adelante sin necesitar palabras para decirlo, y se corrió un poco hacia un lado para dejarle espacio libre en la entrada. «Buenas tardes», dijo Rodrigo cuando estuvo más cerca. «Buenas», respondió ella, y volvió la vista hacia el campo. Adentro de la tienda olía a madera vieja, a café recién hecho y a algo dulce que Rodrigo no supo identificar de inmediato, pero que tenía algo familiar, algo que pertenecía a otro tiempo. Los estantes eran de metal, con los años encima pero perfectamente ordenados, con los productos acomodados con una lógica que quizás solo era evidente para quien los había colocado ahí. La luz entraba por la puerta abierta y por una ventana lateral pequeña y creaba esa penumbra tibia que tienen los lugares que no necesitan aparentar nada. Rodrigo caminó despacio por el pasillo central, sin saber con precisión qué estaba buscando. Tomó una botella de agua del anaquel más cercano, casi por reflejo, y la puso sobre el mostrador. Se quedó parado ahí, con las manos apoyadas en el borde de la madera gastada, hasta que ella entró detrás de él y se colocó al otro lado con la misma calma con la que hacía todo. ¿Solo el agua?, preguntó. «Sí», dijo él, y luego, sin haberlo planeado ni pensado un segundo antes de decirlo, «¿Usted trabaja aquí sola?». Ella lo miró un momento antes de responder, con esa forma particular que tienen algunas personas de medir lo que escuchan antes de contestar. «Es mi tienda», dijo. «Perdón, no era mi intención». «No se disculpe», lo interrumpió sin brusquedad, sin molestia. «Solo era una aclaración». Cobró el agua, le dio el cambio con exactitud, y Rodrigo no se movió. Se quedó con las monedas en la palma de la mano y los ojos puestos en el mostrador frente a él.
y notó algo que no recordaba haber notado en mucho tiempo. No sabía cómo continuar la conversación. Él, que cerraba acuerdos complejos con una facilidad que sus propios socios todavía comentaban, estaba parado frente a una mujer en un abarrotes de carretera, sin saber qué decir después de haber dicho nada importante. Ella esperó, no con impaciencia ni con curiosidad visible, sino con esa quietud particular de alguien que no necesita llenar cada silencio con algo. «Mi abuela cumple 80 años el sábado», dijo Rodrigo finalmente. No era lo que había pensado decir, no había pensado nada. Ella levantó los ojos hacia él. «Qué bueno», dijo. «Le prometí hace 3 años que iba a llegar acompañado a ese cumpleaños», continuó él, y escuchar sus propias palabras en voz alta le hizo notar con más claridad lo absurdo de lo que estaba a punto de decir. «No cumplí, y el sábado es en 2 días». Hubo una pausa. Ella apoyó las 2 manos sobre el mostrador y lo miró con una expresión que no era burla, pero tampoco era compasión. Era simplemente atención, limpia y sin adornos. «¿Y?», dijo. Rodrigo la miró directo a los ojos. «Necesito una esposa para mañana». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Tenía un peso específico. Ella no se movió, no cambió la expresión, no hizo ninguno de los gestos que él hubiera esperado de cualquier persona en esa situación. No se rió, no frunció el ceño, no retrocedió un paso, no puso esa cara de quien acaba de escuchar algo que no tiene sentido. Solo lo miró durante unos segundos que se sintieron considerablemente más largos de lo que el reloj hubiera marcado, y luego dijo con una voz completamente pareja: «¿Me está hablando en serio?». «Sí», dijo Rodrigo. Ella exhaló despacio por la nariz, miró un momento hacia la puerta abierta, como si necesitara verificar que el mundo exterior seguía en su lugar, y luego volvió a mirarlo a él. «Siéntese», dijo. Valentina salió de detrás del mostrador sin prisa. Fue hacia la cafetera vieja que había sobre un anaquel lateral y sirvió 2 tazas sin preguntar si él quería. Puso una frente a él sobre la repisa angosta que hacía las veces de barra junto a la pared y se quedó de pie del otro lado, con su propia taza entre las manos y los ojos puestos en él, con esa misma calma que lo había desconcertado desde el principio. Rodrigo miró la taza, luego la miró a ella y se sentó en el banco de madera que había junto a la nevera de refrescos porque era lo único que se le ocurrió hacer en ese momento. El café olía bien, oscuro y sin adornos, y él lo agradeció sin decirlo. Afuera el viento movía algo levemente, una rama o un trozo de tela, y ese sonido era lo único que entraba por la puerta abierta, junto con la luz de la tarde que ya empezaba a inclinarse hacia el naranja. «Cuénteme bien», dijo Valentina. No era una pregunta, era una instrucción sencilla, dicha sin autoridad pero con la firmeza tranquila de alguien que no tiene ninguna intención de escuchar medias explicaciones ni versiones recortadas. Rodrigo dejó las monedas del cambio sobre la repisa, tomó la taza con ambas manos y contó. No con el orden perfecto que usaba en las presentaciones, ni con la claridad calculada de las juntas, sino de la forma en que salen las cosas cuando uno no está pensando en cómo suenan, sino simplemente diciéndolas. Le habló de doña Carmen, de la casa en Puebla, de esa noche de diciembre en la cocina 3 años atrás, cuando su abuela lavaba tazas de espaldas a él y le dijo lo único que quería para sus 80 años. Le habló de la promesa que salió fácil, casi sin pensar, de la forma en que uno dice claro que sí cuando cree que el tiempo alcanza para todo. Le dijo que doña Carmen era la única persona en su vida que todavía lo miraba, sin ver primero todo lo que él tenía alrededor, que era la única que le hablaba derecho, sin medir cada palabra, y que precisamente por eso no podía llegar con cualquiera, porque su abuela iba a saber en 30 segundos si lo que tenía enfrente era real o era una solución de último momento bien vestida. No mencionó su empresa. No habló de números, ni de lo que hacía de lunes a viernes, ni de nada que perteneciera al mundo que había dejado estacionado afuera junto con el auto. Habló de su abuela, y de una promesa, y de que el sábado era en 2 días, y él seguía sin una respuesta para eso. Valentina lo escuchó sin interrumpir una sola vez. Cuando él terminó de hablar, se quedó un momento en silencio, con la taza entre las manos y los ojos levemente bajos, como quien termina de leer algo y necesita un segundo antes de levantar la vista. Luego tomó un sorbo de café,
Miró hacia la puerta abierta donde la tarde afuera seguía su curso, sin preocuparse por nada de lo que pasaba adentro, y volvió a mirarlo a él. «¿Cuánto tiempo estarían allá?», preguntó. «El cumpleaños es el sábado», dijo Rodrigo. «La reunión familiar dura el fin de semana completo. Regresaríamos el domingo por la noche. ¿Y después de eso? Después de eso, cada quien sigue con su vida exactamente como estaba antes». Valentina asintió despacio, no con la prisa de quien ya tomó una decisión, sino con la calma de quien está terminando de tomar una y quiere hacerlo bien. Rodrigo la observó en ese silencio breve y notó algo que no había notado completamente al principio. Ella no estaba incómoda con la situación. No había en su postura ni en su expresión ninguna señal de que lo que acababa de escuchar la superara o la pusiera en un lugar difícil. Estaba evaluando, con la misma tranquilidad con la que probablemente evaluaba cualquier otra cosa importante en su vida, sin apresurarse y sin dramatizar. «Acepto», dijo. Rodrigo no esperaba que fuera tan directo. Abrió la boca para responder y ella levantó una mano levemente, sin ningún dramatismo, solo para indicar que todavía no había terminado de hablar. «Pero con 3 condiciones», continuó, «y no son negociables, las 3 o ninguna». «Escucho», dijo Rodrigo. Valentina dejó su taza sobre la repisa, se cruzó de brazos con la postura de alguien que está a punto de decir algo que tiene completamente claro desde antes de empezar a hablarlo, y lo miró directo. «Primera condición, mi vida no cambia. Tengo una tienda que abrir todos los días, y esa responsabilidad no se pausa, porque usted tenga un problema que resolver. Si esto implica estar fuera el fin de semana, eso lo puedo manejar. Pero no voy a comportarme como si mi rutina fuera menos importante que la suya. No voy a cancelar cosas sin razón válida. Y no voy a actuar como si mi mundo tuviera que acomodarse alrededor del suyo, solo porque usted llegó primero con la propuesta». Rodrigo asintió sin decir nada. «Segunda condición, no voy a fingir lo que no siento. Voy a ser respetuosa. Voy a estar presente. Voy a comportarme de una manera que su abuela no tenga ningún motivo para dudar de que estoy ahí por voluntad propia. Pero no voy a tomarlo de la mano si no quiero hacerlo. No voy a mirarlo con una calidez que no existe todavía. Y no voy a construir una historia inventada que ninguno de los dos pueda sostener si alguien hace las preguntas correctas. Si alguien quiere saber cómo nos conocimos, digo la verdad de cómo nos conocimos. Lo que usted haga con eso es cuenta suya». Esta vez Rodrigo tardó un segundo más antes de asentir, pero asintió. «Tercera condición. Cuando esto termine, termina. Sin extensiones, sin renegociaciones, sin favores pendientes de ningún lado. El domingo por la noche cada quien se va por su camino y eso es todo lo que hay. Sin complicaciones, sin expectativas, sin que ninguno de los dos sienta que le debe algo al otro». Hubo un silencio que duró lo suficiente para tener peso. Rodrigo la miró con una atención que ya no tenía nada que ver con la situación práctica que lo había traído hasta ese abarrotes de carretera. La miraba porque no recordaba haber conocido a alguien que dijera exactamente lo que pensaba, con esa clase de precisión, sin drama encima, sin cálculo visible, sin esa capa de intención velada que tienen la mayoría de las conversaciones cuando algo está en juego entre dos personas que no se conocen. «¿Tiene algún problema con alguna de las 3?» preguntó Valentina. «No», dijo Rodrigo, y era completamente verdad. «Entonces, hay algo más que necesito saber antes de confirmar. Dígame, ¿su abuela es el tipo de mujer que se va a conformar con verlo llegar acompañado, o es el tipo de mujer que me va a mirar a los ojos y va a saber en ese mismo momento si esto es real o no?» La pregunta lo tomó desprevenido. No porque fuera complicada, sino porque era exactamente la pregunta correcta, y llegó mucho más rápido de lo que él había esperado. Se tomó un momento real antes de responder, no para calcular, sino porque la respuesta merecía ese segundo. «Es lo segundo», dijo. Valentina sostuvo su mirada. «Entonces necesito que me cuente quién es usted de verdad», dijo. «No ahora mismo, pero sí antes del sábado. No la versión que usa cuando entra a una junta, la otra. Porque si voy a estar frente a esa mujer y ella me va a leer como usted dice que lo hace, más me vale saber con quién estoy llegando». Rodrigo sintió algo que no supo nombrar con precisión en ese momento. No era incomodidad exactamente. Era más parecido a la sensación específica de estar frente a alguien que ya encontró la única puerta que importa en la conversación
y está esperando, sin prisa y sin presión, a que él decida si la abre. Se apoyó en la pared detrás de él, miró el techo un momento y luego la miró a ella. «Me llamo Rodrigo Villanueva», dijo. «Tengo 34 años. Dirijo una empresa de desarrollo inmobiliario con operaciones en 4 estados. Trabajo más de lo que debería y lo sé y no voy a justificarlo, porque no tengo una justificación que valga la pena escuchar. No tengo pareja desde hace casi 2 años. Mi abuela se llama Carmen. Vive sola en Puebla desde que mi abuelo murió hace 6 años, y es la persona más honesta que conozco. Le prometí algo que no cumplí, y eso me pesa de una manera que no esperaba que me pesara a estas alturas». Valentina lo escuchó con los ojos fijos en él durante todo el tiempo que habló. «¿Por qué no cumplió la promesa antes?», preguntó. 3 años es tiempo suficiente. Rodrigo lo pensó un momento de verdad antes de responder. «Porque no encontré a nadie que valiera llevarle», dijo. «O porque no me detuve en ningún lugar el tiempo suficiente para encontrarla. Todavía no sé bien cuál de las dos es la respuesta verdadera». Valentina no dijo nada por un momento. Terminó el café, que ya debía estar frío, dejó la taza con un sonido suave sobre el mostrador y se quedó mirando la puerta abierta unos segundos, con esa expresión de quien está terminando de decidir algo que en realidad ya decidió un poco antes. «Me llamo Valentina Cruz», dijo al fin. «Tengo 28 años. Esta tienda era de mi abuela y me la dejó hace 4 años cuando se mudó con mi tía a Oaxaca. Abro a las 8 de la mañana y cierro a las 7 de la tarde de lunes a sábado. No tengo pareja, no tengo hijos. No tengo nada este fin de semana que no pueda mover si es necesario». Hizo una pausa breve y directa. «Y sí acepto ir con usted, con las 3 condiciones que ya le expliqué». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo. Era la misma pregunta que ella le había hecho a él y le parecía justo devolverla. Valentina lo miró con esa calma que parecía ser simplemente su manera natural de habitar el mundo, sin esfuerzo y sin pose. «Porque usted lo pidió sin rodeos y sin intentar convencerme de nada», dijo. «Y eso es más de lo que la mayoría de la gente hace cuando quiere algo». Afuera la luz de la tarde había cambiado completamente mientras hablaban, volviéndose más baja y más cálida, de ese naranja que dura poco antes de que todo se vuelva azul. Rodrigo se puso de pie, dejó la taza vacía sobre la repisa y sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco. La puso sobre el mostrador frente a ella con un solo movimiento limpio. «Mi número está ahí», dijo. «Mañana a las 10 paso por usted, si le parece bien». Valentina tomó la tarjeta, la miró un segundo, leyó el nombre impreso con una atención que no era de reconocimiento, sino simplemente de quien lee lo que tiene enfrente, y la dejó junto a la caja registradora, sin guardarla todavía. «A las 10 está bien», dijo, «pero venga solo, sin asistentes, sin nada preparado de antemano, sin explicaciones que yo no le haya pedido. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como 2 personas normales que se conocieron hoy o no lo hacemos». «Como 2 personas normales», repitió Rodrigo, y había algo en decirlo en voz alta, en ese lugar específico, a esa hora específica, que sonó completamente diferente a cualquier acuerdo que hubiera cerrado antes en cualquier sala de juntas de cualquier ciudad. Caminó hacia la puerta, se detuvo un momento en el umbral exacto donde ella había estado parada cuando él llegó y se volvió a mirarla una última vez. Valentina estaba acomodando algo detrás del mostrador, con esa misma calma con la que hacía absolutamente todo, como si la conversación que acababan de tener fuera una parte más del día, y el día siguiera su curso sin mayor complicación. No lo estaba mirando, no estaba esperando que él dijera algo más. «Valentina», dijo él de todas formas. Ella levantó los ojos. «Gracias», dijo Rodrigo, sin más. Ella asintió una sola vez, sin palabras, y volvió a lo que estaba haciendo. Rodrigo salió, caminó sobre la tierra apisonada hacia su auto, encendió el motor y antes de arrancar miró por el espejo retrovisor. La fachada blanca con la pintura descascarada, el letrero de neón parpadeando en la tarde que ya casi era noche, la puerta abierta con esa luz tibia adentro. Arrancó despacio por el camino de terracería, y cuando llegó a la carretera y dobló de regreso hacia la ciudad, supo con una certeza que no necesitaba explicación, que el fin de semana no iba a salir como ninguna cosa que él hubiera calculado desde que dobló en la salida 14, sin ninguna razón particular para hacerlo. Rodrigo llegó puntual, 10 de la mañana exactas, sin asistente, sin nada preparado de antemano, como ella había pedido.
Estacionó el auto frente al abarrotes y se quedó un momento adentro mirando la fachada, que a la luz de la mañana tenía un aspecto diferente al de la tarde anterior, más claro y más ordinario, sin esa luz cálida que le había dado otro carácter cuando se fue. Bajó del auto con la misma ropa de siempre, traje oscuro y camisa blanca, sin corbata esta vez, y caminó hacia la puerta. Valentina ya estaba afuera cerrando con llave la puerta de madera, con una pequeña maleta de tela a sus pies y el cabello recogido en algo suelto, que no era del todo un peinado elaborado, pero tampoco era descuido. Era simplemente ella arreglada a su manera. Llevaba un vestido distinto al de ayer, más sencillo todavía, de color crema con botones pequeños al frente, y cuando escuchó el auto giró la cabeza hacia él con la misma expresión tranquila de siempre, como si verlo llegar fuera la continuación lógica de lo que habían acordado y no hubiera nada más que agregar sobre el asunto. Rodrigo notó que no había en ella ningún gesto de quien pasó la noche pensando demasiado en lo que había aceptado. Estaba ahí, lista, con la misma calma con la que había escuchado la propuesta más absurda de su vida, y había dicho que sí sin perder el hilo de nada. «Puntual», dijo ella, recogiendo la maleta del suelo. «Lo intento», dijo Rodrigo, y fue hacia ella para tomar la maleta antes de que ella terminara de levantarla. Valentina la soltó sin discutir ni hacer el gesto de quien dice «no se moleste», simplemente la soltó y dejó que él la cargara, lo que Rodrigo no esperaba, y agradeció sin comentarlo. Caminaron hacia el auto juntos. Él abrió la puerta del copiloto y ella entró con naturalidad, sin el gesto de quien no está acostumbrada a que le abran las puertas, pero tampoco con el de quien lo espera como algo que se le debe. Rodrigo rodeó el auto, acomodó la maleta en la cajuela junto con su propia bolsa, se sentó al volante y arrancaron. Los primeros minutos del camino transcurrieron en silencio, y ese silencio no era tenso ni incómodo, era simplemente el silencio honesto de dos personas que todavía no tienen el ritmo de la otra, y ninguna de las dos está fingiendo que sí lo tiene. La carretera hacia Puebla se extendía recta frente a ellos, y el día estaba despejado, con ese azul limpio de las mañanas que todavía no han acumulado el calor del mediodía ni el polvo de las horas. Rodrigo manejó sin prisa, con una mano en el volante y la otra descansando sobre la palanca, y Valentina miraba el paisaje por la ventana con esa expresión suya de quien está completamente presente en lo que tiene enfrente, sin necesitar llenarlo de nada. Fue ella quien habló primero, cuando ya llevaban unos 10 minutos en la carretera. «¿Cuántas personas van a estar en el cumpleaños?» «Familia cercana», dijo Rodrigo. «Mis padres, mi hermana con su esposo y sus 2 hijos, 2 tíos con sus respectivas familias. En total, no debe pasar de 20 personas, quizás un poco menos. ¿Alguien sabe que va acompañado?» «Mi madre sabe que llevo a alguien. No sabe nada más que eso». Valentina procesó eso un momento con los ojos todavía en el paisaje. «¿Cómo es su madre?» Rodrigo pensó la respuesta antes de darla, no para buscar la versión más amable, sino porque era una pregunta que merecía honestidad y no comodidad. «Observadora», dijo. No le va a preguntar nada que la incomode directamente, porque no es el tipo de persona que confronta de frente. Pero va a estar mirando todo el tiempo y va a sacar sus propias conclusiones, y rara vez se equivoca cuando hace eso. No es difícil de tratar, pero tampoco es fácil de engañar. ¿Y su padre? Más sencillo en la forma. Le va a dar la mano, le va a preguntar de dónde es y a qué se dedica, y si le cae bien le va a ofrecer algo de tomar dentro de los primeros 5 minutos. Si no le cae bien, va a ser perfectamente educado de todas formas, pero no va a buscar conversación después del saludo. «¿Y su hermana?» «Isabela», dijo Rodrigo, «tiene 31 años y vive en Guadalajara. Va a hacerle preguntas directas, porque es así con todo el mundo, y no lo hace con ninguna mala intención. Simplemente es curiosa y no tiene el filtro que tienen otras personas para disimularlo. No se lo tome personal. Es su manera de conocer a alguien. ¿Ustedes se llevan bien?» «Sí, aunque nos vemos poco. La distancia y el ritmo de cada uno hace que el día a día sea muy separado, pero cuando estamos juntos funciona bien». Valentina giró levemente la cabeza hacia él. «¿Y con su abuela cómo es la relación cuando están juntos?» «Bien», dijo Rodrigo, y luego, porque la respuesta sola sonaba insuficiente. «Con ella es distinto a con todos los demás. No tengo que medir lo que digo ni pensar en cómo va a recibirlo. Ella pregunta lo que quiere saber y yo le respondo como es, y eso no pasa con mucha gente en mi vida». «¿Cada cuánto la ve?»
3 o 4 veces al año, dijo Rodrigo. A veces menos, dependiendo del trabajo. ¿Y eso le pesa? Sí, dijo él sin rodeos. Más de lo que reconozco normalmente. Valentina no respondió a eso. No hizo el gesto de quien consuela ni el de quien juzga. Simplemente lo recibió y lo dejó estar en el aire sin necesidad de cubrirlo con nada. Rodrigo miró la carretera y notó que ese silencio particular, el de alguien que escucha sin necesitar agregar nada, era más difícil de encontrar de lo que la gente creía. Siguieron un rato sin hablar. El paisaje fue cambiando despacio, de vegetación baja y campos abiertos a tramos con más árboles, y algún pueblo pequeño apareciendo y desapareciendo a los costados de la carretera. El sol fue subiendo hasta quedar más directo, y Rodrigo puso los lentes de sol. Valentina sacó los suyos de un bolso pequeño que llevaba cruzado al pecho, unos lentes de marco oscuro y sencillo que le cambiaban levemente la cara, y los puso sin decir nada, y volvió a mirar hacia su ventana. «Necesito pedirle algo», dijo Rodrigo después de un rato. «Dígame, que me cuente algo sobre usted antes de que lleguemos. No para armar una historia ni para ensayar nada, solo para que cuando mi abuela le haga preguntas, yo pueda reaccionar como alguien que la conoce de verdad y no como alguien que está escuchando los datos por primera vez». Valentina consideró eso un momento. «Está bien», dijo. «Pregúnteme lo que necesite». «¿Dónde creció?» «En Tlaxcala. Me vine a vivir aquí a los 18. Primero con una tía, después sola. Cuando mi abuela me dejó la tienda tenía 24 años y desde entonces es lo que es. ¿Estudió algo? Contabilidad. 2 años. No terminé porque la tienda llegó antes y me pareció más sensato ponerle atención a algo real que seguir pagando una carrera que iba a usar a medias de todas formas. ¿Se arrepiente de no haber terminado?» «No», dijo ella, sin ninguna duda en la voz. «Nunca». «¿Su familia está cerca?» «Mi mamá está en Tlaxcala, mi hermano también. Los veo cuando puedo, que no es con la frecuencia que me gustaría, pero tampoco tan poco como para que la distancia se vuelva algo que pese demasiado». «¿Qué hace cuando no está en la tienda?» Valentina se quedó un momento pensando, no con dificultad, sino con la expresión de quien encuentra genuinamente interesante una pregunta que no le hacen seguido. «Leo», dijo. «Novelas principalmente, aunque últimamente más ensayo. Camino cuando el día lo permite. A veces cocino cosas que no tienen ninguna utilidad práctica, solo porque me gusta el proceso de hacerlas». Hizo una pausa breve. «Y cuido una planta de tomates que lleva 2 años amenazando con morirse y que no se muere». «¿Por qué no se muere?» «Porque no la dejo», dijo Valentina con una simpleza que no buscaba ser graciosa, pero que lo era. Rodrigo sintió algo aflojarse levemente en el ambiente del auto, algo que no había notado, que estaba ligeramente tenso hasta que dejó de estarlo. Era una tensión tan fina que no tenía nombre, solo la presencia de 2 personas que todavía no saben bien cómo ocupar el mismo espacio, y que en ese momento empezaba a disolverse sola sin que ninguno de los 2 hiciera nada especial para lograrlo. «¿Usted lee?», preguntó Valentina. «Poco», admitió Rodrigo. «Leo lo que tiene que ver con trabajo. Fuera de eso no tengo el hábito formado». «¿Y qué hace cuando no trabaja?». Rodrigo abrió la boca y tardó un segundo más de lo normal en responder. Ese segundo le dijo algo sobre sí mismo que prefirió no analizar en ese momento, pero que quedó ahí, flotando. «Manejo», dijo, «sin destino fijo, como ayer». Valentina lo miró de reojo desde el lado del copiloto. «Eso explica la salida 14», dijo. Rodrigo no respondió, pero algo en la comisura de su boca se movió levemente, casi imperceptible hacia arriba. Faltaban unos 40 minutos para llegar a Puebla, cuando Rodrigo redujo la velocidad al entrar a un tramo más lento de la carretera y dijo, sin preámbulo ni introducción, «Mi abuela va a querer saber cómo nos conocimos. Usted dijo ayer que diría la verdad. Necesito saber exactamente qué versión de la verdad tiene en mente para no reaccionar como alguien que está escuchando algo distinto a lo que esperaba». «¿La que es?», dijo Valentina con completa naturalidad. «Que usted paró en mi tienda ayer en la tarde, que hablamos, que me pidió que lo acompañara este fin de semana y que yo acepté. Todo eso es verdad, y todo eso es suficiente. Y si pregunta por qué aceptó». Valentina miró la carretera un momento antes de responder. «Le digo que me pareció una persona honesta y que eso fue suficiente razón para mí, que también es verdad. ¿Y si pregunta si hay algo entre nosotros más allá de eso?».
Le digo que nos estamos conociendo, dijo Valentina, sin ninguna inflexión especial en la voz, como si fuera la respuesta más sencilla del mundo. Rodrigo procesó eso mientras mantenía los ojos en el camino. Era una respuesta que no mentía en nada y que no explicaba demasiado, que dejaba el espacio justo para que cada quien interpretara lo que quisiera sin que nadie pudiera decir que le habían dicho algo falso. Era exactamente lo que la situación necesitaba. Lo que no había calculado era que escucharla decirlo en voz alta, que nos estamos conociendo, iba a sonar de una manera que no era completamente neutral. No para él, en ese auto específico, a esa hora específica, con esa luz de mañana entrando por el parabrisas. Entraron a Puebla por la carretera del Oriente, que fue pasando de campos abiertos a casas bajas, a avenidas con tráfico y comercios, conforme se acercaban al centro histórico. Rodrigo conocía el camino de memoria desde hacía más de 30 años, cada curva y cada semáforo de la ruta hasta la calle de su abuela, y eso le liberaba la cabeza para pensar en otras cosas mientras las manos hacían el trabajo. Pensó en cómo iba a ser el momento de entrar, en qué iba a decir cuando su madre los viera llegar juntos, en si doña Carmen iba a leerle la cara antes de que él tuviera tiempo de decir una sola palabra, como siempre lo había hecho. No llegó a ninguna conclusión útil antes de que el auto doblara en la calle de siempre y la casa apareciera al fondo de la cuadra, con la bugambilia morada desbordándose sobre la barda de siempre, exactamente igual a como la recordaba en cada visita de cada año desde que tenía memoria. Estacionó frente a la entrada y apagó el motor. Los dos se quedaron un momento sin moverse, mirando la fachada de la casa a través del parabrisas, con el motor recién apagado y el sonido de voces adentro filtrándose por las ventanas abiertas hacia la calle. Valentina tenía las manos sobre el bolso en su regazo y la espalda recta con esa postura natural suya que no necesitaba respaldo para sostenerse. Rodrigo tenía las manos todavía sobre el volante, aunque el auto estaba apagado, y no había ninguna razón para tenerlas ahí. Afuera uno de los niños, probablemente el hijo de Isabela, cruzó corriendo por el interior del jardín visible desde la reja y desapareció hacia el fondo de la casa. ¿Lista?, dijo Rodrigo. Valentina giró la cabeza hacia él y lo miró con esa calma directa que ya empezaba a resultarle familiar, de una manera que no sabía exactamente cómo clasificar. «Llevo lista desde las 9:30», dijo. Rodrigo se permitió una sonrisa pequeña y genuina, la primera del día, y bajó del auto. Rodeó hacia el lado de ella, abrió la puerta, y cuando Valentina bajó y los dos quedaron parados en la banqueta frente a la casa, con la bugambilia encima de la barda, y el sol de mediodía cayendo directo sobre la calle, y las voces de adentro cada vez más claras, Rodrigo sintió algo que no había sentido en ninguna de las veces anteriores que había llegado a esta misma casa, en esta misma calle, que tenía genuinas ganas de entrar. No obligación, no deuda pendiente, no el peso de una promesa que cumplir. Ganas. Y no supo, mientras caminaba hacia la reja con Valentina a su lado, si eso tenía que ver con la promesa que por fin estaba cumpliendo o con la mujer que caminaba junto a él sin necesitar que nadie le explicara cómo hacerlo. La reja se abrió antes de que Rodrigo pudiera tocarla. Su madre apareció en el umbral del jardín con una sonrisa genuina que tenía detrás esa capa de evaluación inmediata que él conocía desde niño, esa forma suya de registrar todo en los primeros 3 segundos sin que nadie pudiera notarlo si no la conocía bien. Elena Villanueva tenía 62 años, el cabello oscuro con algunas hebras plateadas que nunca había querido cubrir y una presencia tranquila que ocupaba el espacio sin necesitar imponerse. Miró a Rodrigo primero, luego a Valentina, y la sonrisa no cambió, pero los ojos hicieron algo sutil que solo Rodrigo supo leer. Elena se acercó, abrazó a su hijo con ese abrazo firme y breve que no había cambiado en 30 años, y luego se volvió hacia Valentina con la misma calidez sin exageración. «Valentina, qué bueno que pudiste venir», dijo, tendiéndole la mano. «Gracias por recibirme», respondió Valentina, estrechándosela con firmeza, «y felicidades anticipadas a su mamá». Elena los hizo pasar hacia el jardín que olía a tierra mojada y a las flores que doña Carmen cultivaba con una dedicación que ningún otro miembro de la familia había heredado. Había mesas y sillas acomodadas bajo los árboles, algunos familiares ya instalados con bebidas en la mano y conversaciones a medio terminar.
Rodrigo vio a su padre de espaldas hablando con uno de sus tíos. Vio a los hijos de Isabela corriendo entre las mesas, vio a su hermana asomarse por la puerta de la cocina y levantar las cejas al verlo llegar, un gesto que prometía conversación posterior. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera acercarse, escuchó la voz que siempre había sido capaz de atravesar cualquier espacio sin necesitar volumen. Rodrigo. Doña Carmen estaba sentada en su silla favorita, la de mimbre con cojines azules, que llevaba en ese mismo rincón del jardín desde que él tenía memoria, con un vestido claro y el cabello blanco recogido con esa prolijidad tranquila que la caracterizaba. No se levantó, pero no porque no pudiera, sino porque esperó a que él fuera hacia ella, como siempre había hecho, como si esa pequeña dinámica fuera una de las pocas cosas que no habían cambiado entre los dos en todos estos años. Rodrigo fue hacia ella, se agachó para abrazarla, y doña Carmen le puso una mano en la espalda con esa presión específica que no era ni demasiado fuerte ni demasiado ligera, sino exactamente lo que siempre había sido. Luego se separó un poco, lo miró a la cara con esos ojos que llevaban 80 años mirando a la gente sin perder un detalle, y sonrió. «¿Llegaste?», dijo. «Aquí estoy», dijo Rodrigo. Doña Carmen miró entonces hacia Valentina, que se había quedado un paso atrás con esa discreción natural suya, que no era timidez, sino respeto por el momento que estaba presenciando. La miró durante unos segundos completos, sin prisa, con esa forma de mirar que no incomoda porque no tiene nada de hostil, solo tiene todo de honesta. Valentina sostuvo esa mirada sin moverse, sin sonreír de más, sin hacer ninguno de los gestos que hace la gente cuando siente que la están evaluando y quiere influir en el resultado. «Ven», le dijo doña Carmen, con la misma voz tranquila de siempre. Valentina se acercó y le tendió la mano. «Mucho gusto, señora, soy Valentina». Doña Carmen tomó su mano entre las dos suyas, que eran pequeñas y firmes a la vez, y la sostuvo un momento antes de soltarla. «Carmen», dijo. «Nada de señora». La miró una vez más con esa atención limpia. «Siéntate aquí conmigo un momento». Rodrigo vio cómo Valentina tomaba la silla junto a su abuela, con la misma naturalidad con la que hacía todo, sin apresurarse y sin dudar, y sintió algo que no supo nombrar del todo, pero que tenía que ver con alivio, y con algo más que el alivio, algo que todavía no tenía nombre claro. Su madre apareció a su lado con 2 vasos de agua fresca y le dijo en voz baja que su padre estaba al fondo del jardín, que Isabela quería hablar con él antes de la cena y que la comida estaba lista para la 1. Rodrigo asintió a todo eso, sin dejar de mirar a Valentina y a su abuela, que ya estaban hablando de algo que desde donde él estaba no podía escuchar. Su padre lo encontró antes de que él pudiera ir a buscarlo. Ernesto Villanueva tenía 65 años, era más bajo que su hijo, y tenía ese tipo de presencia sencilla que no necesita demostrar nada, porque ya lleva décadas siendo lo que es. Le dio la mano a Rodrigo con la firmeza de siempre y lo miró con una expresión directa. «¿Cómo estás?», dijo. «Bien», dijo Rodrigo. «¿Y tú?». «Bien». Su padre miró hacia el rincón donde estaban doña Carmen y Valentina. «¿Quién es?». «Se llama Valentina. La conocí esta semana». Su padre asintió una vez, sin comentarios adicionales, y le ofreció el vaso que tenía en la mano. «¿Quieres agua?». «Hace calor». «Gracias», dijo Rodrigo, tomando el vaso. Eso era todo lo que su padre iba a decir sobre el tema por ahora, y Rodrigo lo conocía lo suficiente como para saber que eso no era indiferencia, sino la forma que tenía Ernesto Villanueva de dar espacio sin retirarse. Si Valentina le caía bien, lo iba a demostrar después, a su manera, con algún gesto concreto que no iba a tener etiqueta, pero que iba a ser inconfundible para quien lo conociera. Isabela lo interceptó camino a la cocina con esa energía suya que no se moderaba dependiendo del contexto. «A ver», dijo tomándolo del brazo y jalándolo levemente hacia un lado. «¿De dónde salió?». «De Tlaxcala originalmente», dijo Rodrigo, completamente en serio. Isabela lo miró fijo. «No me hagas eso. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Por qué no dijiste nada antes?». «La conocí hace poco», dijo Rodrigo, «y no dije nada antes porque no había nada que decir antes». «¿Hace cuánto es hace poco?». «Isabela», dijo Rodrigo con paciencia, «déjame llegar primero. Llevas 10 minutos aquí». «Exacto».
Isabela lo soltó con una expresión que mezclaba curiosidad con la resignación de quien conoce a su hermano lo suficiente como para saber que presionar más en este momento no va a servir de nada. «Está bien», dijo, «pero después me cuentas». «Después hablamos», dijo Rodrigo, y lo decía en serio porque Isabela era la única persona en esa familia, además de su abuela, con quien podía hablar de verdad sobre ciertas cosas. La comida se sirvió bajo los árboles del jardín, en las mesas largas que alguien había cubierto con manteles de colores, con los platos que doña Carmen reservaba para las reuniones importantes y que Rodrigo recordaba desde niño. Se sentaron todos mezclados, sin protocolo estricto de lugares, y Valentina quedó entre doña Carmen y uno de los tíos de Rodrigo, un hombre de pocas palabras que se dedicaba a comer con concentración y que no iba a representar ninguna presión conversacional. Rodrigo quedó al otro lado de la mesa, frente a ella, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para observar sin que pareciera que estaba vigilando. Doña Carmen le hablaba a Valentina con esa facilidad suya para hacer que cualquier persona se sintiera en un lugar conocido, preguntándole sobre la tienda, sobre Tlaxcala, sobre cómo era el camino desde donde vivía hasta Puebla. Valentina respondía con la misma honestidad directa de siempre, sin adornar nada, sin reducir nada, contando lo que le preguntaban de la manera en que lo contaría a cualquier persona que le pareciera genuinamente interesada. Y doña Carmen lo era. Rodrigo conocía la diferencia entre su abuela siendo educada y su abuela estando genuinamente interesada, y lo que estaba viendo desde el otro lado de la mesa era lo segundo sin ninguna duda. En un momento, mientras los platos del primer tiempo circulaban y las conversaciones se cruzaban en la mesa, doña Carmen dijo algo que Rodrigo no alcanzó a escuchar completo, y Valentina respondió con algo que tampoco llegó a él con claridad, pero lo que sí llegó fue la risa de su abuela, una risa corta y genuina que era de las pocas que Rodrigo le conocía, la que salía cuando algo le parecía verdaderamente gracioso y no la que usaba por cortesía. Algo dentro de él se acomodó con ese sonido de una manera que no tenía nada que ver con el acuerdo, ni con la promesa, ni con nada de lo que lo había traído hasta aquí el día anterior. Isabela, sentada a su izquierda, lo notó. «La está mirando mucho», le dijo en voz baja sin voltear hacia él, con esa habilidad suya para decir las cosas más directas con el tono más casual. «Estoy pendiente de que todo vaya bien», dijo Rodrigo. «Claro», dijo Isabela en el tono de quien no cree una palabra de lo que acaba de escuchar, pero decide no insistir por ahora. La tarde avanzó con esa cadencia particular de las reuniones familiares, donde nadie tiene prisa y el tiempo se estira de una manera que no ocurre en ningún otro contexto. Después de comer hubo café, y los niños siguieron corriendo, y los adultos se reorganizaron en grupos más pequeños de conversación dispersos por el jardín. Rodrigo encontró un momento para acercarse al rincón donde su abuela seguía sentada, ahora sola porque Valentina se había levantado a ayudar a Elena a recoger algunos platos sin que nadie se lo pidiera. Doña Carmen lo miró llegar con esa expresión que él conocía bien, la de quien ya formó una opinión y está esperando que la conversación le dé la oportunidad de decirla. «Siéntate», dijo. Rodrigo se sentó en la silla que había ocupado Valentina durante la comida. «¿Qué piensas?», preguntó, aunque sabía que su abuela ya lo iba a decir de todas formas. «Pienso que es real», dijo doña Carmen, sin rodeos y sin preámbulo. «¿Qué parte?», preguntó Rodrigo. «Ella», dijo su abuela, mirándolo a los ojos. «Es una persona real, de las que no abundan». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró hacia la cocina donde podía ver a través de la ventana abierta la silueta de Valentina pasando platos y escuchando algo que Elena le decía, con esa postura suya de siempre, recta y tranquila. «Lo sé», dijo al final. Doña Carmen lo miró un momento más, con esa atención que no juzgaba sino que simplemente veía. «¿Y tú qué piensas de ella?», preguntó. Era una pregunta distinta a la que él había hecho, y los dos lo sabían. Rodrigo tardó en responder no porque no tuviera una respuesta, sino porque la respuesta que tenía era más honesta de lo que había esperado que fuera a estas alturas. «Que no se parece a nadie que haya conocido antes», dijo. Doña Carmen asintió una sola vez, despacio, con la satisfacción tranquila de quien escucha exactamente lo que esperaba escuchar. No dijo nada más sobre el tema. Tomó su taza de café, miró el jardín con sus flores y sus árboles y su familia dispersa en grupos y dijo:
Me alegra que hayas venido, Rodrigo. De verdad. A mí también, dijo él. Y era completamente verdad, de una manera que no había calculado que lo fuera cuando arrancó el auto 2 días antes, sin saber a dónde iba. La noche del sábado cayó sobre la casa de doña Carmen con esa lentitud particular de los días que han tenido demasiado adentro como para terminar de golpe. La familia fue dispersándose poco a poco después de la cena, los tíos con sus familias primero, luego los niños que se quedaron dormidos antes de que nadie pudiera llevarlos a la cama, y el jardín fue quedando en silencio, con solo las luces bajas del porche encendidas y el sonido de los grillos tomando el lugar de las conversaciones. Rodrigo estaba apoyado en la barda del fondo del jardín, con una taza de café que ya estaba fría, cuando Valentina salió por la puerta trasera de la casa y caminó hacia él sin prisa, con los brazos cruzados sobre el pecho por el fresco de la noche. Se detuvo a su lado, miró el jardín oscuro por un momento y no dijo nada de inmediato. Eso era algo que Rodrigo había notado a lo largo del día, que Valentina no llenaba los silencios por obligación, los dejaba ser lo que eran y solo hablaba cuando tenía algo real que decir, y eso en un día que había tenido tantas personas y tantas conversaciones, resultaba más descansado de lo que él hubiera esperado encontrar en alguien que prácticamente no conocía. «¿Cómo estuvo?», dijo Rodrigo mirando el jardín. «Bien», dijo Valentina. «Su familia es buena gente. ¿Cuál te pareció más difícil?». Ella pensó un momento antes de responder. «Su madre», dijo. No porque haya dicho algo complicado, sino porque no decía nada y seguía mirando de todas formas. Eso cansa más que las preguntas directas. «Te lo advertí». «Sí», dijo Valentina, «pero advertido y vivirlo son cosas distintas». Rodrigo asintió, y hubo un silencio que no era incómodo sino simplemente el silencio honesto de 2 personas al final de un día largo que compartieron sin haberlo planeado con ningún detalle. «Su abuela me preguntó cuánto tiempo llevamos», dijo Valentina después de un momento. Rodrigo la miró. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que nos conocimos esta semana». «¿Y qué dijo ella?» Valentina miró el jardín un momento antes de responder. Dijo que el tiempo no mide nada de lo que importa medir. Hizo una pausa breve, y luego me preguntó si usted me trataba bien. ¿Qué le respondiste?» «Que sí», dijo Valentina. «Que desde que la conozco, sí». Rodrigo no dijo nada a eso. Miró su taza de café fría y la dejó sobre el borde de la barda con un movimiento lento. Afuera de la casa, en la calle, pasó un auto despacio y sus luces barrieron brevemente el jardín antes de desaparecer hacia el fondo de la cuadra. El fresco de la noche se hizo un poco más notorio y Valentina se cruzó de brazos un poco más sin cambiar la postura. Rodrigo se quitó el saco sin pensarlo 2 veces y se lo pasó. Valentina lo miró un segundo, como evaluando si aceptarlo encajaba dentro de las condiciones que había puesto 2 días atrás en el mostrador de abarrotes, y luego lo tomó y se lo puso sobre los hombros sin decir nada. No era afecto fingido ni un gesto construido para la ocasión, era simplemente frío y un saco disponible, y los 2 lo sabían, y aún así, algo en ese intercambio sencillo ocupó el espacio de una manera que ninguno de los 2 comentó ni necesitó comentar. Siguieron parados en silencio mirando el jardín oscuro con los grillos y las luces bajas y el olor a tierra y a flores que doña Carmen cuidaba con una dedicación que no se negociaba. Rodrigo pensó en decirle algo sobre el día, sobre cómo ella había manejado cada momento con una naturalidad que ningún ensayo hubiera producido, sobre la manera en que su abuela la había mirado durante la comida con esa expresión que él conocía bien y que significaba que había encontrado a alguien que le parecía real, pero no encontró la forma de decirlo sin que sonara a una evaluación de desempeño, y eso era exactamente lo opuesto de lo que quería que sonara. «Mañana es el último día», dijo Valentina después de un rato. «Sí», dijo Rodrigo. «¿A qué hora tiene pensado salir?» «Después de la comida. Sobre las 4, quizás un poco antes, si usted necesita llegar con tiempo». «No tengo prisa», dijo Valentina. «Pero el lunes abro a las 8, así que necesito estar de regreso razonablemente». «Llega de sobra», dijo Rodrigo. Volvieron al silencio, y adentro de la casa se escuchó la voz de Elena diciéndole algo a alguien, y luego el sonido de una puerta cerrándose, y el jardín quedó más quieto todavía con solo los grillos y el viento moviéndose entre los árboles.
Rodrigo pensó en la condición 2 que Valentina había puesto desde el principio. No voy a fingir lo que no siento. Y pensó que lo que él estaba sintiendo en ese momento parado en el jardín de su abuela a esa hora de la noche no era nada que nadie le hubiera pedido fingir. Era completamente real y completamente inesperado y completamente inconveniente dado el acuerdo que tenían, y lo supo con una claridad que no necesitó más de 2 segundos para instalarse y quedarse. Valentina, dijo al fin, dígame, gracias por hoy, por cómo estuvo con mi abuela. Con todos, pero especialmente con ella. Valentina lo miró. No hice nada especial, dijo. Solo estuve presente. Eso es lo especial, dijo Rodrigo. Ella sostuvo su mirada un momento, con esa atención directa de siempre, y luego asintió una vez despacio, sin agregar nada, y volvió a mirar el jardín. Y Rodrigo se quedó mirándola de perfil, con la luz baja del porche cayendo sobre su cara, y el saco de él sobre sus hombros, y algo que no tenía nombre todavía moviéndose adentro de él con una insistencia que no había pedido y que no sabía bien cómo manejar. El domingo amaneció con nubes bajas y ese aire quieto que tienen los días antes de que decidan si van a llover o no. El desayuno en la casa de doña Carmen fue más tranquilo que el día anterior, sin el movimiento de los tíos y con solo la familia más cercana alrededor de la mesa de la cocina, con el sonido del café y del pan y de las conversaciones sin urgencia, que son las mejores, porque no tienen que llegar a ningún lado. Doña Carmen estaba de buen humor, con esa energía particular que tienen las personas que recibieron exactamente lo que querían y no necesitan pedirle nada más al día. Le dijo a Valentina que le iba a dar la receta del mole que habían comido el día anterior, que era de su madre, y que nunca la había escrito porque siempre la había pasado de memoria. Y Valentina dijo que sí con una seriedad que hizo sonreír a Rodrigo, porque era evidente que lo decía en serio, y no por cumplir con la educación que exige el momento. Isabela encontró a Rodrigo solo en la sala después del desayuno, mientras los demás estaban todavía en la cocina o en el jardín, y se sentó frente a él con una taza en la mano y esa expresión de quien no tiene ninguna intención de moverse sin respuestas. Ahora sí, dijo, cuéntame, ¿qué quieres saber? Todo lo que no me dijiste ayer. ¿Cómo la conociste? ¿Qué está pasando entre ustedes realmente? Rodrigo pensó un segundo en cuánto decirle y decidió que con Isabela la verdad siempre era más fácil que cualquier versión recortada porque ella tenía una habilidad particular para encontrar exactamente los huecos que uno dejaba. Paré en su tienda de camino para acá, dijo. Hablamos. Le pedí que viniera. Isabela lo miró fijo. ¿Así nomás? ¿Así nomás? ¿Y ella aceptó? Con condiciones, dijo Rodrigo. ¿Qué tipo de condiciones? Las suyas, dijo él, las que le parecieron necesarias. Isabela procesó eso con una expresión que mezcló sorpresa con algo que parecía respeto genuino, el tipo de respeto que ella reservaba para las personas que hacían las cosas a su manera sin pedir permiso. ¿Y qué sientes?, preguntó, directa como siempre, sin preámbulo. Rodrigo miró la ventana de la sala que daba al jardín y afuera se veía a Valentina sentada junto a doña Carmen en las sillas de mimbre, las dos con tazas en la mano, hablando de algo con esa comodidad que habían encontrado desde el primer momento del día anterior, como si llevaran mucho más tiempo que un fin de semana conociéndose. No lo sé todavía, dijo Rodrigo, pero algo sientes. Sí, dijo él, algo siento. Isabela siguió su mirada hacia el jardín y estuvo en silencio un momento, lo que en ella era inusual y por eso mismo significativo. Es distinta, dijo al fin, sin que sonara a juicio sino a observación. Sí, dijo Rodrigo. ¿Distinta cómo? Rodrigo pensó en cómo responder eso con la precisión que merecía. No necesita nada de lo que yo tengo, dijo. Y aún así está aquí. Isabela asintió despacio, mirando todavía por la ventana hacia el jardín donde doña Carmen y Valentina seguían en su conversación tranquila bajo el cielo nublado. Eso es lo más difícil de encontrar, dijo Isabela, en voz más baja, con el tono de quien lo dice desde un lugar que conoce de primera mano. Lo sé, dijo Rodrigo. La mañana siguió con esa cadencia tranquila del último día de una reunión familiar, cuando todo lo importante ya fue dicho, y lo que queda es simplemente estar juntos sin agenda ni obligaciones. Rodrigo y Valentina
Se cruzaron varias veces durante las horas siguientes, sin quedarse solos hasta después de la comida del mediodía, cuando la mayoría de los demás estaban adentro descansando o en la cocina, y los dos terminaron sentados en la banca del jardín, con el cielo todavía nublado encima y el aire fresco moviéndose entre los árboles con esa calma de domingo que no tiene equivalente en ningún otro día de la semana. Valentina tenía una taza de té que le había preparado doña Carmen antes de que los demás se levantaran de la mesa, y Rodrigo tenía las manos cruzadas sobre las rodillas sin nada que hacer con ellas, lo que era una sensación que no experimentaba seguido y que en este contexto específico no le molestaba. Estuvieron un rato sin hablar, y ese silencio era diferente a todos los anteriores del fin de semana, porque ya no era el silencio de dos personas que no se conocen bien, sino el de dos personas que se han estado conociendo, y que en ese momento, simplemente, están sin necesitar hacer nada con eso todavía. ¿Cuándo fue la última vez que pasó un fin de semana así?, preguntó Valentina. Así como, sin trabajar, sin pensar en trabajo, sin que la cabeza esté resolviendo algo todo el tiempo. Rodrigo lo pensó de verdad, sin apresurarse a dar una respuesta que sonara bien. No recuerdo, dijo al fin, y eso solo era verdad. ¿Le costó?, preguntó ella. ¿El fin de semana? No, dijo Rodrigo, con una honestidad que lo sorprendió un poco. Me costó menos de lo que esperaba. Valentina asintió y tomó un sorbo de té, mirando los árboles del jardín con esa expresión suya, de quien está completamente presente en el lugar donde está, sin que ninguna parte de ella esté en otro lado pensando en lo que viene. ¿A usted le costó?, preguntó Rodrigo. ¿Estar aquí con gente que no conocía en una situación que no había planeado? Valentina consideró la pregunta un momento real antes de responder. No, dijo. Me costó menos de lo que esperaba también. Hizo una pausa. Su familia es fácil de querer. Rodrigo la miró. ¿Y yo?, dijo, y lo dijo antes de decidir conscientemente si era buena idea decirlo o no. Valentina giró la cabeza hacia él y lo miró con esa atención directa de siempre, sin evasión y sin el apresuramiento de quien quiere llenar el espacio rápido, sosteniéndole la mirada con esa calma que ya le resultaba completamente familiar, de una manera que 2 días atrás no hubiera podido anticipar. Eso todavía lo estoy viendo, dijo. Y lo dijo de una manera que no era un rechazo ni una puerta cerrada, sino exactamente lo opuesto, una honestidad tan limpia y tan directa que Rodrigo no supo qué hacer con ella en ese momento, excepto recibirla y no decir nada más, quedarse ahí en la banca del jardín de su abuela, con el cielo nublado encima y el té de ella entre sus manos, y esa respuesta flotando en el aire entre los dos, sin que ninguno la moviera. Salieron de la casa de doña Carmen a las 4:30 de la tarde, con el cielo todavía nublado y el jardín oliendo a tierra húmeda, porque había llovido un poco mientras dormían la siesta del domingo. Los abrazos de despedida fueron largos, con doña Carmen tomando las manos de Valentina entre las suyas, antes de soltarla y diciéndole algo en voz baja que Rodrigo no escuchó, pero que hizo que Valentina asintiera despacio con una expresión que no era de compromiso, sino de algo más genuino que eso. Elena los acompañó hasta la reja, con esa manera suya de despedirse, que no necesitaba muchas palabras porque ya había dicho todo lo que quería decir con la mirada a lo largo del fin de semana. Ernesto le dio la mano a Rodrigo, luego se volvió hacia Valentina y le dijo que había sido un placer conocerla, y lo dijo con el tono específico que Rodrigo conocía bien, el que su padre usaba cuando lo decía en serio y no por fórmula. Isabela abrazó a Valentina sin pedirle permiso, con esa energía directa suya que no distinguía entre conocidos de años y conocidos de 2 días, cuando algo le parecía que valía la pena, y le dijo al oído algo que hizo que Valentina sonriera de una manera que Rodrigo no le había visto todavía, una sonrisa más abierta que las anteriores, sin la calma habitual encima, sino simplemente una sonrisa. Arrancaron calle abajo con la bugambilia morada de la barda, quedándose atrás en el espejo retrovisor y el sonido de Puebla cerrando el fin de semana alrededor de ellos, mientras el auto tomaba la ruta hacia la carretera. Los primeros minutos del camino de regreso fueron en silencio, pero era un silencio completamente distinto al del viaje de ida. El de ida tenía la textura de 2 personas que no se conocen y están calibrando el terreno.
Este tenía la textura de dos personas que pasaron un fin de semana entero siendo honestas y que ahora están procesando en silencio lo que eso significa. Valentina miraba por su ventana con el bolso sobre el regazo y Rodrigo manejaba con las dos manos en el volante, algo que no hacía seguido y que delataba que parte de su atención estaba en otro lado. Salieron de Puebla por la misma carretera del oriente por donde habían entrado, y el paisaje fue abriendo despacio de casas a campo abierto con ese color particular que tiene el valle después de la lluvia, más verde y más oscuro, con el olor a tierra mojada entrando por las ventanas que Rodrigo había bajado un poco sin preguntar. Llevaban como 20 minutos en la carretera cuando Valentina habló. «¿Qué le dijo mi abuela antes de salir?», preguntó Rodrigo. Valentina giró la cabeza hacia él. «¿La escuchó?». «No escuché lo que dijo. Solo vi que le dijo algo». Valentina miró al frente un momento. «Me dijo que cuidara bien lo que estaba comenzando», dijo. Rodrigo no respondió de inmediato. Procesó esas palabras con la misma atención con la que procesaba todo lo que venía de doña Carmen, que era la persona que menos palabras gastaba y más decía con cada una. «¿Y qué le pareció a usted lo que dijo?», preguntó al fin. «Que su abuela ve las cosas con más claridad que los dos juntos», dijo Valentina, y lo dijo sin evasión, pero tampoco sin el peso de quien está haciendo una declaración, simplemente como una observación honesta sobre algo que los dos sabían que era verdad. Rodrigo asintió despacio y volvió los ojos a la carretera. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, porque tenía algo adentro que ninguno de los dos estaba ignorando, algo que llevaba todo el fin de semana construyéndose en los espacios entre una conversación y otra, y que ahora estaba ahí, presente y sin nombre todavía, ocupando el auto con la misma claridad con la que entraba el olor a tierra mojada por las ventanas. Faltaba un poco más de una hora para llegar a la salida 14, cuando Rodrigo redujo la velocidad sin ninguna razón aparente, y luego la recuperó, y Valentina lo notó pero no dijo nada. Él lo intentó una vez más con las palabras, buscando la entrada correcta, y no la encontró. Lo intentó una tercera vez y tampoco. Llevaba 34 años, siendo un hombre que sabía exactamente lo que quería decir en cualquier situación, y ahora estaba manejando en silencio por una carretera federal, sin saber cómo empezar una conversación que sentía que era la más importante que había tenido en mucho tiempo. Fue Valentina quien habló primero, como había hecho en el viaje de ida. «Rodrigo», dijo, y fue la primera vez en todo el fin de semana que lo llamó por su nombre sin el usted delante, y los dos lo notaron al mismo tiempo. Él la miró de reojo. «Dígame», dijo. «Deje de buscarle la entrada», dijo ella, mirándolo con esa calma directa que ya era completamente familiar. «Solo diga lo que quiere decir». Rodrigo exhaló despacio, miró la carretera, luego la miró a ella y decidió que tenía razón y que la única manera de decirlo era diciéndolo. «No quiero que el domingo termine aquí», dijo. «No quiero dejarla en la tienda y seguir como si este fin de semana fuera solo lo que acordamos que iba a hacer». Valentina lo escuchó sin interrumpir. «¿Qué quiere que sea?», preguntó. «No lo sé con exactitud todavía», dijo Rodrigo con la honestidad de quien ya dejó de calcular. «Pero sé que quiero seguir conociéndola, sin acuerdo, sin condiciones, sin fecha de vencimiento. Solo quiero saber si a usted le parece posible». Valentina se quedó en silencio un momento, que duró lo suficiente para que Rodrigo sintiera cada segundo de él. Miraba la carretera frente a ellos con esa expresión de quien está pensando de verdad, y no va a decir nada hasta que el pensamiento esté completo. Rodrigo no la presionó, esperó con las manos en el volante y los ojos en el camino, y el corazón haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo con esta intensidad. «Yo puse 3 condiciones», dijo Valentina al fin. «Lo recuerdo», dijo Rodrigo. «La tercera decía que cuando esto terminara, terminaba», continuó ella, «sin extensiones, sin renegociaciones». Rodrigo asintió. «Lo sé. Entonces, sabe que lo que me está pidiendo va en contra de lo que acordamos». «Sí», dijo él, «lo sé. Y aún así», dijo Rodrigo, sin dudar. Valentina lo miró durante un momento largo desde el asiento del copiloto, y Rodrigo no apartó los ojos de la carretera, pero sintió esa mirada con la misma claridad con la que sentía el volante entre las manos. «Hay algo que no le dije cuando puse las condiciones», dijo Valentina en voz más baja. «¿Qué cosa?».
que la tercera condición era la que más me costó poner, dijo. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo, y giró la cabeza hacia ella un segundo antes de volver los ojos al camino. Porque cuando usted me contó lo de su abuela, y lo de la promesa y todo lo demás, algo en mí ya supo que iba a ser difícil cumplirla, dijo Valentina, y la puse de todas formas porque me pareció lo más honesto que podía hacer en ese momento. Rodrigo procesó eso despacio, dejó que cada parte de lo que ella acababa de decir encontrara su lugar. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora estoy en un auto de regreso después de un fin de semana que no salió como ninguna de las cosas que había calculado, dijo Valentina. Y su abuela me dijo que cuidara bien lo que estaba comenzando, y usted me está pidiendo que descarte la tercera condición. Rodrigo esperó. ¿Y?, dijo con la voz de quien ya no tiene más estrategia que la honestidad. Valentina miró la carretera un momento más, y luego se volvió hacia él con esa expresión directa de siempre, sin la calma encima esta vez, con algo más vivo y más cercano que la calma, algo que Rodrigo reconoció porque era lo mismo que llevaba todo el fin de semana moviéndose adentro de él sin nombre. «Pare el auto», dijo Valentina. Rodrigo la miró. «¿Qué? ¿Que pare el auto?», repitió ella. Rodrigo miró la carretera. Encontró un acotamiento amplio unos metros adelante y detuvo el auto despacio hasta quedar completamente parado, con el motor encendido y el paisaje del valle abierto frente a ellos, y la luz de la tarde cayendo sobre todo con ese tono dorado que tienen las últimas horas antes de que anochezca. Se volvió hacia ella. Valentina lo estaba mirando desde el asiento del copiloto con esa atención completa que ponía en todo lo que le importaba, sin prisa y sin distancia, y dijo: «La tercera condición la quito yo». Rodrigo no dijo nada durante un segundo que se sintió más largo que todo el fin de semana junto. «¿Está segura?», dijo al fin. «No», dijo Valentina, con una honestidad tan directa que le resultó la cosa más hermosa que había escuchado en mucho tiempo. «No estoy segura de nada todavía, pero sé que usted fue honesto conmigo desde el primer momento, y que eso no es poco. Y sé que este fin de semana fue real, aunque no lo hubiéramos planeado. Y sé que su abuela tiene razón, aunque me cueste admitirlo». «¿Qué razón?», preguntó Rodrigo en voz baja. «Que hay algo que está comenzando», dijo Valentina, «y que vale la pena cuidarlo». Rodrigo la miró durante un momento completo, sin apartar los ojos, y luego extendió la mano sobre la consola central con la palma hacia arriba, sin decir nada, sin pedir nada explícitamente, solo poniéndola ahí. Valentina miró esa mano un segundo, luego lo miró a él, y puso la suya encima con la misma calma con la que hacía todo, excepto que esta vez la calma tenía adentro algo que temblaba levemente y que ninguno de los dos mencionó porque no hacía falta mencionarlo. Se quedaron así un momento con el motor encendido y el valle abierto frente a ellos y la luz dorada encima de todo, y las manos de los dos sobre la consola sin que ninguno dijera nada, porque ya no había nada que decir que no estuviera ya dicho. Rodrigo arrancó despacio de regreso a la carretera y manejó con una mano en el volante y la otra sosteniendo la de ella, y Valentina no la soltó. Llegaron a la salida 14, cuando el sol ya estaba muy bajo, y el cielo tenía ese naranja profundo que dura poco antes de que todo se vuelva azul. Rodrigo dobló sin que nadie se lo dijera, por el mismo camino de terracería de siempre, y el auto levantó la misma nube de polvo fino de siempre, y al final del camino estaba la fachada blanca con la pintura descascarada y el letrero de neón parpadeando en la tarde, igual que la primera vez. Estacionó frente a la entrada y apagó el motor y los dos se quedaron un momento sin moverse, como habían hecho frente a la casa de doña Carmen 2 días atrás, excepto que ahora el silencio era completamente distinto porque ya no había nada que calcular ni nada que medir. Valentina soltó su mano, tomó su bolso y se volvió hacia él antes de abrir la puerta. «El lunes abro a las 8», dijo. «Lo sé», dijo Rodrigo. «¿A qué hora cierra?» «A las 7». Rodrigo la miró. «¿Le parece bien si paso a las 7:10?» Valentina lo miró con esa atención directa de siempre y luego asintió una vez, despacio, con algo en los ojos que no era solo la calma de siempre, sino la calma más algo nuevo que estaba aprendiendo a tener, algo que tenía que ver con él y que ella ya no estaba tratando de no tener. «A las 7:10 está bien», dijo. Bajó del auto, recogió su maleta de la cajuela y caminó hacia la puerta de la tienda. Rodrigo no arrancó todavía. La vio abrir con su llave.
empujar la puerta de madera y detenerse un momento en el umbral exacto donde estaba cuando él llegó por primera vez, con el letrero de neón parpadeando encima y la luz tibia de adentro. Valentina se volvió a mirarlo una última vez desde ahí, desde su lugar, desde su mundo que no había cambiado y que seguía siendo completamente suyo, y le sostuvo la mirada con esa expresión que ya no tenía nada de neutral, aunque siguiera siendo tranquila, y luego entró y desapareció adentro de la tienda. Rodrigo se quedó mirando la puerta cerrada durante un momento, con las manos sobre el volante y algo en el pecho que llevaba años sin sentir con esa claridad, algo que no tenía que ver con ningún contrato, ni con ningún acuerdo, ni con ninguna promesa, excepto con una que acababa de hacerse a sí mismo sin palabras, que el lunes a las 7:10 iba a estar ahí, y esta vez no iba a llegar tarde.